Bien, daros la bienvenida a todos. Buenas tardes a los españoles o a los que estáis en España y al resto del continente americano. Buenos días. Agradeceros que estéis aquí. En primer lugar, empezaré por dar agradecimientos. El primer agradecimiento que quiero dar es para Candelario, los hermanos y hermanas mexicanas y mexicanos que nos han permitido disponer del Zoom abierto, que para nosotros era muy importante con el fin de que no tuviéramos ese límite de tiempo que marca Zoom cuando es gratuito, ¿no? Muchas gracias. En segundo lugar, agradecer a Xavi, como siempre, por sus desvelos, por ayudarnos en todo lo que sería la parte técnica, tan importante con el fin de que vayamos tranquilos y podamos hacer la actividad cada día sin mayor problema. Y si tenemos problema, pues bueno, Xavi seguramente nos ayudará a arreglarlo. También quería agradecer a Lola especialmente y a Xavi por los envíos que hacéis al chat de la obra cada día, que nos permite pues, hacer las diferentes meditaciones que durante este tiempo en el confinamiento pues, no ha sido fácil, y de alguna manera el poder disponer de esa lectura a través de la voz de Hugo y de la posibilidad luego de hacer la meditación, la verdad es que nos iba muy, muy bien. Os lo agradecemos de verdad. También, como no, a todos los ponentes invitados. Yo sé que para algunos de ellos ha sido como muy pronto, ¿no? O sea, ha sido muy rápido el tenerlo que decir prácticamente una semana antes, porque tuvimos que cambiar todo el programa debido a que Madrid no nos permitió el poder realizar el retiro en vivo, y por lo tanto esto supuso pues, un esfuerzo extra, no para los que ya estábamos, pero sí la gente que ha entrado después, como ha sido el caso de Hugo o de Rafa, que os agradezco especialmente el esfuerzo que habéis hecho, pues que en tan poco tiempo hayáis podido hacer la ponencia, que sé que supone un esfuerzo importante y por lo tanto entiendo que habéis pasado unos días un poco más apretados. Finalmente, agradecer a todos los que estáis, agradeceros que estéis aquí, que hayáis podido participar en el retiro. ¿Quién nos lo iba a decir? Virtual, ¿no? Yo, que siempre he sido un defensor de que los retiros son un espacio muy íntimo, muy personal, que se hace a partir de estar en un lugar, de estar presente, de sentir, de mirar, de compartir tantas y tantas cosas. Ahora nos vemos en la tesitura de hacerlo virtual, lo cual, bueno, es una alegría porque demuestra de que la Divina Providencia siempre tiene recursos para volvernos a unir, como así ha sido. Y agradecer especialmente a todos los hermanos y hermanas de América por estar ahí, porque sé que para vosotros los horarios nos cuadran, ahora más o menos, algunos, y a otros prácticamente les pisamos la comida, por lo tanto agradeceros el hecho de que estéis aquí. Os quiero comentar, hablando ya de la organización, que en lo que sería el retiro hacemos básicamente dos actividades. Una para nuestra mañana de España, que es la que llamamos la academia, que es a partir de las 11 de la mañana hora española, y que nos permite reunir a toda una serie de gente, de grupos, en este caso de 5 o 6 personas, que hablarán de una frase determinada. Esto lo haremos a partir de mañana, porque hoy queríamos empezar por la tarde para dar tiempo a acabar de preparar todo, y a partir de mañana empezaremos esta actividad hasta el viernes. Y luego está la otra actividad, que es esta misma prácticamente, fuera de la presentación que estamos haciendo ahora, que será básicamente estas ponencias que tanto trabajo nos han dado y que esperemos que estén a la altura de las expectativas de todos ustedes. Comentarles de que hemos decidido tratar sobre los copdas porque realmente entendemos que toda la civilización mesopotámica, egipcia, griega, indoeuropea, tienen su origen en
en esa organización, en esa fraternidad. Y digo organización porque fue algo más que fraternidad. Tuvo que adaptarse a unos momentos en donde venía el Verbo Divino y tuvieron que encarnar espíritus de muchísimos planetas. Por eso cuando habla la gente de extraterrestres me hace muchísima gracia, porque en el fondo muchos somos extraterrestres. Vinieron de Arturo, de Ariadna, de Venus, de Arco de Oro, de Aquamundi o Neptuno, etcétera, etcétera. Diríamos un montón de planetas y de seres planetarios que encarnaron en aquel momento, como encarnaron en tantos otros, en favor de la llegada del ungido, del Mesías, en este caso Abel. Y me parece muy relevante la llegada de todos estos seres y la eclosión de la fraternidad copta a partir del nacimiento principalmente de Abel y todos los seres que conformaron aquella fraternidad y que fueron pues una verdadera explosión de luz, de amor, de sabiduría que acabó, diríamos, repercutiendo e influyendo sobre 3 continentes, sino en toda la humanidad de aquel momento. Porque recordemos que la Atlántida no hacía excesivos años que había desaparecido para siempre. Bueno, no digamos para siempre, porque esto de para siempre no es exactamente así. Quería comentaros de que cuando hacemos un retiro le damos mucha importancia a la convivencia en el sentido más amplio de la palabra. No solamente desde el punto de vista de hermano a hermano, sino también desde el punto de vista de uno mismo, de convivir con uno mismo. Yo creo que una de las partes fundamentales de la función del retiro es rememorar aquellas palabras que nos dijo el Cristo casi al final de sus días. Cuando dos o más de vosotros os reunáis en mi nombre, yo estaré entre vosotros. Siento, pienso y creo que el Cristo está entre nosotros. Porque sin duda nos reunimos en su nombre. Desde aquí os pido que desde vuestras casas, desde vuestros hogares, desde vuestras familias, desde vuestro corazón, pidamos al Cristo Divino que esté con todos nosotros y hagamos, no sé si llamar el esfuerzo, pero sí hagamos como para que Él encarne de nuevo a través nuestro, con su mirada, con su amor, con su sabiduría. También tenemos que dar la bienvenida a todos los seres espirituales que nos secundan y que les secundan. Nuestras alianzas, nuestros guías, nuestros maestros. No podemos ni debemos olvidarlos porque ellos forman parte de ese cortejo de seres que hoy, más allá de lo que veis a través de vuestras pantallas, forman parte también del retiro. Decía en la presentación del retiro de Orígenes que seguir el sendero que nos ofrece el Cristo es interiorizar, comprender y expresar parte de su enseñanza, que no es de un día, sino de muchos siglos. Y perdido entre las arenas de desiertos, se encuentra encerrado como un cofre de oro y diamantes la historia milenaria de los coptas, que fueron la cuna de Abel,
y dejaron testimonio de luz, belleza y amor, allá por donde hollaron sus pies. Podemos sorprendernos que después de tantos siglos nos sigan atrayendo tan irresistiblemente. Os invitamos a compartir una parte de su conocimiento y de sus leyes, que son verdaderos tesoros de sabiduría dignas de admiración y de estudio para las generaciones actuales. Bueno, y finalizada esta presentación, y con la ilusión que me hace pues ver tantas caras conocidas, vamos a empezar ya lo que sería la ponencia. La he titulado Recursos providenciales y la he ilustrado con esta foto porque de alguna manera es como me siento yo, ¿no? Que sería como si fuera un pedazo de barro que de alguna manera está siendo moldeado continuamente por la divinidad. Y diríamos, esta ponencia tiene tres partes. Una primera, que es puramente de lectura de fragmentos de la obra de Orígenes, solamente del primer tomo. Una segunda parte, donde yo hago mis reflexiones sobre lo que supone para mí esos fragmentos, esa lectura. Y finalmente, intento buscar recursos que me ayuden a poder ser mejor modelado dentro de mis imperfecciones. Y digo esto porque me costó mucho esta tercera parte. A pesar de que es una tercera parte que yo entiendo como canalizada, no sé a qué nivel, pero canalizada, me costó muchísimo. Y ahí es donde de alguna manera puedo entrever que la masa de mi barro aún no es suficientemente blanda, no se amolda a lo que la divinidad requiere de mí. Empezamos pues. El primer capítulo que vamos a tratar es sobre la vida en el santuario, que está en el tomo 1. Os comento antes de entrar en este fragmento, que es en aquel momento en que Joevan y Aldis llegaron al santuario, veían los seres aquellos que prácticamente para ellos eran como una especie de cosa extraña, prácticamente como si para nosotros fueran extraterrestres. No entendían nada, pero veían el muchísimo amor y respeto con lo que se los trataba, ¿no? Y por otro lado, no entendían el por qué no les dejaban ir a ver a sus esposas e hijos e hijas. Pues en definitiva es lo que ellos anhelaban y sentían que era lo más importante para ellos. Y de repente sintieron como unos himnos, unas alabanzas, y fueron hacia allá. Detrás de ellos seguían en fila de 10 una multitud de hombres, todos vestidos de igual color y todos coronados de adormideras blancas, menos el faraón que ceñía como una diadema de 7 grandes lotos. Y al final aparecía una fila de 10 jóvenes vestidos a la usanza del país, más o menos como Joevan y Aldis vestían, o sea, una especie de túnica corta de variados colores, apretada a la cintura por una faja de seda verde o rojo o azul. Dieron todos 3 vueltas alrededor del patio y por fin el faraón y sus 10 acompañantes se sentaron en los bancos de piedra que en forma circular se hallaban debajo de las palmeras. Todos los demás copdas formaron un triple círculo alrededor de ellos.
Los 10 copdas se adelantaron hacia donde estaban los ancianos, sentados, y se inclinaron haciendo un profundo saludo. Sombras vivientes, ¿de dónde venís?, les preguntó el faraón. De las tinieblas de la inconsciencia humana, contestaron los 10. ¿A qué habéis venido? A buscar descanso en la luz. ¿Qué habéis dejado detrás de vosotros? Fuegos fatuos que se apagan. ¿Qué pedís de los hijos de Numú? La sabiduría, la paz y el amor. ¿Sabéis dónde se encuentran? En las almas sin egoísmo. ¿Sabéis cómo se consiguen? Dominando a la materia y cultivando al espíritu. ¿Con qué fuerza contáis para conseguirlo? Con la voluntad. En ese momento se acercó un copda con un pebetero lleno de ascuas encendidas que colocó ante el faraón, el cual arrojó en ellas resinas perfumadas. Que vuestros pensamientos y vuestras obras sean como estas espirales de humo perfumado subiendo al infinito. Que la sabiduría se derrame sobre vosotros como estas blancas adormideras, símbolo del olvido de los placeres ruines y groseros de la carne. Todos los copdas se arrojaron sus coronas sobre los 10 jóvenes, inclinados casi hasta el suelo, y se les vio cubiertos por completo por un suave manto de pétalos blancos. Que el amor sea vuestra corona por los siglos de los siglos, dijo el faraón, tomando su diadema de blancos lotos y deshojándolos también sobre el manto de adormideras que cubría a los 10 jóvenes que se iniciaban en la austera vida espiritual. Joeván libre. En este capítulo veremos un fragmento cuando Joeván hace la transmigración, o Boindra hace la transmigración conjuntamente con Joeván. Aldis queda muy perturbado. Está muy sin entender absolutamente nada y tiene una conversación con uno de los grandes maestros copdas, como es el maestro Tubal, y hablan lo siguiente. Entonces, entre vosotros no hay odios ni antipatías naturales, ni altercados que distancian ordinariamente a los seres, ni opiniones diversas, ni distintos modos de ver, en fin, como es lógico y natural que ocurra entre seres que razonan y que piensan, observó Aldis, que de verdad quería comprender la extraordinaria vida de aquellos hombres. El que no es capaz de dominar todas esas pequeñeces que habéis mencionado, no puede permanecer en esta casa. Aquí nos cuidamos poco de las fórmulas mecánicas y sistemáticas, pero mucho de lo interior. Y sobre todo y por encima de todo, cultivamos el olvido de nosotros mismos, en forma que cada uno piensa en lo que agrada a los demás, antes que en su propio contento y agrado. Y si una necesidad imperiosa le obliga a contrariar al otro, el amor le ayuda a realizarlo en tal forma que no causa dolor, ni pena alguna, porque ha llenado de amor todo aquel lugar que hubiera ocupado el desagrado y el descontento. La casa de Numú ha conseguido tener dentro de sus muros un bosquejo de lo que será la humanidad en el futuro, una eflorescencia del amor y de la paz. Y a esto debe tender todo el esfuerzo de los copdas de toga azulada. Y cuando alguno de entre vosotros, en un mal momento que como hombre puede tener, ofende o disgusta a otros, ese hecho no produce el natural distanciamiento entre ellos. Precisamente por eso, y para eso se prueba, se educa y se aquilata la fuerza espiritual de cada uno. Y nuestras leyes
han cuidado bien de que cada cual tenga en su recinto particular amplia libertad de obrar como más le agrada, para que la tensión del espíritu no sea continua y permanente. Además, los elevados gustos e inclinaciones en el orden intelectual y artístico gozan de plena libertad aquí, lo mismo que en los trabajos científicos o manuales. En otro parágrafo posterior dice Aldis insistiendo, ¿no? Pero las envidias, los egoísmos, las ambiciones tan propias de los hombres, ¿cómo es que aquí no producen ni causan antagonismos entre unos y otros? Los que poseen mayores méritos y cualidades más sobresalientes no causan humillación y el dolor al que carece de ellas. Volvió a preguntar Aldis al complaciente Cobda, que le acompañaba en aquel paseo al atardecer, por la pradera oliente a frutos maduros y a espigas en sazón. Contesta Tubal: hay una onda tan formidable de amor en la casa de Numú que esos sentimientos se desvanecen sin salir al exterior. Además, todos sabemos por el conocimiento de nuestras existencias anteriores que lo bueno que hoy tenemos, otros lo tuvieron ayer o lo tendrán mañana. Y en este caso no cabe la vanidad en los unos ni la humillación en los otros. Cada uno sabe que la vida actual no es más que una forma pasajera de manifestación adoptada por nuestro verdadero yo para realizar un paso en el largo camino. Todo esto está muy bien y tenéis toda la razón, pero los humanos de ordinario no razonan así, dijo Aldis. Ah, hijo mío, el que no aprende a razonar de esta manera no es apto para la casa de Numú, en cuya entrada está escrito: si en ti no ha florecido el amor, ni hay campo para sembrarlo, no entres aquí, porque causarás la muerte. Y como el egoísmo es el gran destructor del amor, por eso está escrito en nuestra ley: la felicidad que se encierra en el amor solo la sentirás cuando hayas matado al egoísmo. El amor impone muchos sacrificios ocultos, ignorados y silenciosos. Y el que no es capaz de hacerlos no debe creerse con derecho de sentirlo y de recibirlo. ¿No lo creéis así? Es así, a la verdad. Y estoy pensando que si fuera posible hacer razonar a todos los hombres en esa forma, la humanidad estaría inundada de paz y de tranquilidad. Bien, y en ese tercer apunte que hago es en el capítulo Abelio de Cretasia, que es cuando Aldis ha finalizado de tener esta conversación espléndida con Tubal, que os agradezco fervientemente, os aconsejo fervientemente que la podáis escuchar o leer. Y va allá y ve que Abelio, diríamos, ha ocupado la habitación de Joeván. Dice así: pregunta Aldis: ¿y os sentís feliz ahora? Preguntó Aldis nuevamente. Completamente. Pero he cambiado mis conceptos de la vida y de los acontecimientos de la vida, a la cual miro en la actualidad desde otro punto de vista. Ahora estoy convencido de que, por dolorosos que sean esos acontecimientos, no tienen otra finalidad que el cumplimiento de una gran ley de justicia primero y de una ley de eterna evolución después. Y si ya más avanzados aceptamos misiones de progreso para los demás, entonces nos salen en tropel los hermanos de las tinieblas, o sea, los espíritus del mal encarnados o desencarnados, en defensa de lo que creen sus derechos y sus dominios. Perdonad, pero estoy saliéndome de mis casillas, como quien dice, porque aún no estoy en condiciones de enseñar a nadie. Bien, de estas
diríamos, tres parágrafos, 3 reflexiones, 3 capítulos, yo he hecho mis propias reflexiones. Ahí ya entra mi pensamiento, mi personalidad y por lo tanto todo está incondicional. Vamos a ver. Intento buscar paralelismos entre mi vida actual y esas 3 enseñanzas que recojo en estos capítulos y que me arrojan luz a mis interrogantes y me permiten distinguir mi actual sendero en relación a cada uno de ellos. Y en esa lucha constante entre materia y alma, busco completar parte de estos procesos que, siendo parecidos, tienen diferencias notables que me permito exponer enfocando aquellas partes que me inquietan a mí especialmente. En el primer capítulo está la filiación a una escuela, que he comprendido y sentido que es la mía, y ahí concluí una parte de la búsqueda, pues ya no me siento un buscador del sendero, sino que habiendo encontrado el sendero libremente elegido por mí, me hallo en pleno camino y en campo abierto se abren otros tantos interrogantes como tenía antes de transitarlo. Para saber hacia dónde voy, tengo que saber de dónde vengo. Eso es lógico, y por ello me identifico plenamente con la solemnidad de aquel momento entre postulantes y maestros, con sus preguntas y respuestas que abren un primer portal resplandeciente de sabiduría. Veamos. Sombra viviente, repito otra vez, sombra viviente, ¿de dónde vienes? Dice el postulante, de las tinieblas de la inconsciencia humana. Es exactamente así. No puede ser más descriptivo y obvio. ¿A qué habéis venido? A buscar el descanso en la luz. La luz como potencia del infinito. Descansar en ella es abandonarse a ella, ser parte de ella. ¿Qué habéis dejado detrás de vosotros? Fuegos fatuos que se apagan. Esta es la primera gran prueba a la que me enfrento yo. ¿Los he dejado realmente o sigo distrayéndome entre sus ascuas? ¿Qué pedís a los hijos de Numú? La sabiduría, la paz y el amor. Y aquí hago esta reflexión, ¿no? Qué afortunada es el alma que vibra con ese conocimiento que se nos brinda a toda la humanidad. ¿Sabéis dónde se encuentran? En las almas sin egoísmo. Mi segunda gran prueba, ¿no? ¿Qué poder tiene mi personalidad humana que no me permite vencer al egoísmo? ¿Sabéis cómo se consiguen? Dominando a la materia y cultivando al espíritu. Una tercera prueba para mí. El dominio de la materia como elemento distorsionador del avance hacia Dios. ¿Hasta qué punto puedo cultivar el espíritu si antes no he dominado la materia? ¿Con qué fuerzas contáis para conseguirlo? Con la voluntad. La voluntad es una fuerza poderosísima, pero ella actúa en función de nuestra escala de valores. ¿Son las excelsas influencias del alma lo que nos llena? ¿O tenemos otros valores en donde centramos la atención de nuestra voluntad? Esas preguntas las hago en plural porque os incluyo, pero en el fondo me las estoy haciendo a mí mismo, como comprenderéis. En el segundo capítulo nos habla de la confrontación entre la personalidad y el nuevo sentir, ¿no?, que se despierta internamente. Es asombroso cómo cambia la visión entre el hombre nuevo y el viejo, pues justamente nos exige todo lo contrario como fuimos educados. Y no lo digo como excusa de nada, ¿eh? Fuimos educados tan bien como supieron por parte de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros amigos, etcétera, etcétera. No lo digo como excusa, sencillamente tuvimos una educación y eso es así. Y hablo de estas 3 frases como ejemplo. Primero los de casa y luego los demás. Segunda, respeta a todo el mundo, pero si te ofenden, defiéndete, aunque tengas que atacar. La tercera,
Cumple con tu deber, si tienes la justa compensación. Si no, rebélate, para que tus derechos sean reconocidos. Parecen frases bastante razonables dentro de nuestro sistema de creencias y se hace difícil no reconocer en mí mismo que he actuado muchas veces bajo su influencia. Sin embargo, observándolo a través de la luz del maestro Tubal, los planteamientos son bien distintos. Dice así, Aldis dice, entonces entre vosotros no hay odios, ni antipatías naturales, ni altercados que distancian ordinariamente a los seres, ni opiniones diversas, ni distintos modos de ver. El que no es capaz de dominar todas esas pequeñeces, y subrayo pequeñeces, que habéis mencionado, no puede permanecer en esta casa. Más adelante entraremos en esto, no exactamente en la frase, pero sí en lo que domina a la frase. Y cuando alguno de entre vosotros, en un mal momento que como hombre puede tener, ofende o disgusta a otros, ese hecho no produce el natural distanciamiento entre ellos. Precisamente por eso y para eso se prueba, se educa y se aquilata la fuerza espiritual de cada uno. Observemos cómo la mirada de Tubal no se dirige hacia los acontecimientos, sino hacia uno mismo, ¿no? Al observar estos dos planteamientos tan diáfanamente opuestos, me pregunto, ¿cuáles son las ventajas de un sistema respecto al otro? Y constato como el primero tiene ventajas temporales, que se fundamentan en la prevalencia del yo y obedece a los cuidados personales y materiales del ser. Muy lógico, e incluso diría que muy legítimo. Observando las cosas de fuera hacia adentro y reaccionando en función de los acontecimientos externos. Y digo reaccionando porque yo creo que esta forma de ver la vida es una forma muy común y que también supone algunas ventajas, siempre está reaccionando. Pero en el segundo caso, tiene una perspectiva mucho más elevada y actúa de dentro hacia afuera. Su mirada no es reactiva, no reaccionamos, sino que es proactiva. O sea, es como que nos anticipáramos, sin anticiparnos. Porque soporta el peso de la carga de la materia, derivándola a las profundidades del espíritu, en continua adaptación a las contingencias humanas, que nunca prevalecen sobre el bien mayor. Que, lógicamente, el bien mayor son las necesidades del alma y que están basadas en la entrega completa y en continua observancia al egocentrismo como fuente principal de conflicto interno. Finalmente, y pasando al tercer capítulo de este conocimiento, es cuando el ser enfoca, pero orientado sobre la base de una providencia superior, proporcionándose los recursos internos para vencer las contrariedades de toda circunstancia que le sale al paso. Dice Abelio a Aldis, ahora estoy convencido de que por dolorosos que sean esos acontecimientos, no tienen otra finalidad que el cumplimiento de una gran ley, de justicia primero y de una ley eterna evolución después. Fijaros que es proactiva. El ser, en este caso Evelio, el Copda, siente en sí mismo, siente realmente que los acontecimientos que él no puede cambiar vienen determinados por una ley de justicia y por una ley eterna. Y por lo tanto, ni se queja, ni se queda, diríamos, cerrado en aquel acontecimiento, sino que avanza, dándonos a comprender otra máxima de la ley de los Copdas, que es la cuarta, que dice así, la conformidad con la voluntad del Altísimo, manifestada por los acontecimientos que no fueron procurados por ti y que tú no puedes evitar ni cambiar. Evidentemente, aquello que nosotros podemos hacer para mejorar una situación es una cosa,
Pero cuando realmente nosotros no podemos hacer para evitar o cambiarlo, ahí tiene que haber una conformidad. Sería lo que nos ha pasado en el retiro. No podemos ir a Madrid, tiene que haber una conformidad. Y mirad lo que ha sucedido, que se ha abierto a todos los hermanos que no podían venir de España y también nos hemos podido abrir a todos los hermanos de América. Esta conformidad la probarás en la serenidad con que aceptarás lo inevitable, en la carencia de deseos perturbadores de tu paz, en la dulce alegría mesurada y discreta que debes manifestar en la vida de relación con tus hermanos. Y ahí ya paso a lo que serían los recursos providenciales, porque está bien toda esa teoría, pero ¿en qué manera actúa en mí mismo? Y por eso hago este mapa, ¿no? Es decir, ¿qué recursos puedo utilizar para llegar no solamente a teorizar respecto a esto, sino tener conciencia y sentirlo tan internamente que mi voluntad vibre con ello y por lo tanto esa fuerza poderosísima actúe a favor de mi alma? En consonancia con estas enseñanzas, he realizado este análisis en busca de recursos que puedan adaptarlos a mi modo de sentir. Es por ello que analizo 3 conceptos que considero fundamentales. El primero es el egoísmo, el segundo es la voluntad, el tercero es el cambio. Hay muchísimos más, evidentemente tengo 1 hora como mucho, porque así me lo ha dicho el que coordina y por lo tanto no pienso pasarme del tiempo que me han dado. Veamos el egoísmo. Expliquen las leyes Cobdas en sus bases y conseguirás el amor perfecto cuando ya purificado de tus malos hábitos, hayas aprendido a no desear, ni buscar, ni querer, sino aquello que es felicidad, sabiduría y amor para todos los seres que te rodean. A mí me interesa especialmente lo señalado en negrita, pues es el primer escalón para conquistar ese amor, según dice aquí. Cuando hayas purificado tus malos hábitos, entonces es cuando realmente puedes ir a llegar a buscar esa felicidad, esa sabiduría y ese amor. Llego hasta aquí después de profundizar en mí mismo, para detenerme en este punto, pues si tengo hábitos nocivos, es porque los he dejado crecer en mí. ¿Por qué? Al encuadrar mi atención en el exterior, no he sentido cómo se desarrollaban dentro de mí estos principios perturbadores. Y cuando lo analizo desde la perspectiva humana, solo detecto los efectos, sin observar realmente las causas responsables de mi mala praxis. O sea, voy a los efectos, no soy capaz de encontrar las causas reales, la raíz profunda que tiene eso, como hacían ellos. Veamos en concreto el egoísmo. Respecto al egoísmo del ser, ¿cuál es el proceso que le permite crecer al egoísmo? El niño empieza por crear una identidad. Yo soy, yo siento, yo quiero, natural para su enraizamiento, ¿no? A partir de aquí se genera una personalidad. Yo soy así, yo pienso así, yo actúo así. Gran parte de su vida el ser experimenta estímulos de fuera hacia adentro y en función de su tendencia y experiencia hace como una escala de valores que marcarán hacia dónde transitará el eje de su vida, fundamental, ¿no? El eje de la vida de uno, y hacia dónde enfocará su voluntad, ese poder supremo, ¿no? Esa voluntad, hacia dónde la enfocará, y por lo tanto dónde enfocará su energía. Si su escala de valores está definida a través de estímulos basados en la separación, el miedo,
y la competencia, el ser experimenta la necesidad de protegerse y centra gran parte de sus energías y esfuerzos en huir o en agredir, pues ya son instintos que tiene adquiridos en su proceso evolutivo. No conoce ni pretende experimentar otros, porque en este círculo cerrado los hechos, de hecho, le dan la razón. Por pura ley de atracción, si él huye o agrede, le viene gente que le harán huir o que le agredirán a él también. Ahí el egoísmo se expresa, porque está en un círculo cerrado. El hombre siente lo que siente y actúa en función de esto. Esta tendencia se retroalimenta y si no cambia, origina una inercia mayor que por ley de atracción atrae energías y experiencias afines, tan perniciosas como las que yo mismo irradio. Si la visión no es correcta, todo se pervierte. La intención, el pensamiento, la palabra, la acción. Y el ser confundido cada vez se siente más solo, más agresivo, más frustrado. Ve castigo y juicio en donde no hay más que cosecha de aquello que sembró. Y a veces ese castigo y juicio es sobre los demás, no necesariamente sobre él, ¿eh? Sin darse cuenta que él lo sembró. Y tampoco siente, no puede sentir el profundo amor de la divinidad, que acepta dichos acontecimientos dentro del libre albedrío del ser para que el ser tome conciencia. Si no hay respuesta, se levanta como un monstruo de 7 cabezas el egoísmo, como un mecanismo instintivo de defensa de la parte más animalítica del ser. En el papiro El mago de las tormentas podemos leer en el capítulo Se levanta el velo que el monstruo de 7 cabezas es soberbia, lujuria, avaricia, despotismo, hipocresía, mentira y latrocinio. Cuando el ser empieza a tomar conciencia, diríamos que podría ser el momento actual mío, y tiene la capacidad de salvar sus propios miedos y orientarse desde una nueva perspectiva interna y penetra en una nueva visión de las cosas, no sucede nada. Silencio, misterio, soledad. Apenas estamos en el umbral de entrada del templo sagrado de nuestro castillo interior. Me pregunto yo mismo, ¿qué me exijo para traspasarlo? Abandonarme a la divinidad. No podemos penetrar donde no sabemos con lo que sabemos. Abandonar la vieja creencia equivale a vaciarnos de prejuicios, de temores y también de fantasías. La renuncia es de dimensiones estratosféricas para la personalidad, que por supuesto no piensa retroceder un ápice. Y ahí empieza la negociación, en donde la mente siempre gana. ¿Cuánto tiempo permaneceremos en ese umbral? Lo cierto es que para que haya una negociación se requieren 2 entidades. Si estoy negociando, estoy dividiendo. Cuando resulta que soy uno, pero ¿soy uno? Sí, soy uno, porque me identifico con un cuerpo físico, un nombre, una individualidad, pero me siento separado. Aún no me reconozco, no me entiendo. ¿Qué parte soy de aquello que siento? ¿Qué parte soy de aquello que pienso? ¿Qué parte soy de aquello que digo o hago? Apenas me enojo o me agobio,
Tengo reacciones y pensamientos que están en mí, pero que no identifico como míos. ¿Sigo pensando que sin mí no soy nadie? ¿Sigo pensando que sin mí no soy nadie? Soy único, soy eterno, pero estoy fraccionado. ¿Qué ocurre? Observo internamente y cuando miro, todo se desvanece como en un sueño que no logro recordar. Cuando uno mira internamente, muchas veces, y eso va más allá de la lectura, es un comentario mío, no ve claramente. Es como que es agua que entrara sobre tus manos y se desvaneciera enseguida. Es como un sueño que uno no logra retener, ¿no? Quiero sentir como pienso o pensar como siento, pero no encaja lo uno con lo otro. El alma, la personalidad, la mente, el corazón, todo este conglomerado de palabras, vagos conceptos de la mente, para expresar cosas que parecen distintas, pero que forman un único yo y que tienen idéntico fin: unirse, alinearse, encajar. ¿Cómo hago? Dándole prevalencia al que debe gobernar a todos, el alma, la personalidad, los pensamientos, las palabras, las acciones tienen que someterse a su dictado. Si reina el desorden y el caos, los estratos más densos de mí mismo someten a las capacidades más elevadas, pues el plano humano favorece su predominio y centuplica su resistencia. Vayamos a la voluntad. Aquí aplicamos el término voluntad como una fuerza impulsora, creadora y sostenedora del sendero trazado, que permite al ser llevar a término con perseverancia y determinación la senda emprendida. Sin embargo, para que exista una voluntad firme y decidida, tiene que haber una predisposición natural para vibrar a tono con esta aspiración del alma, que anhela sentir la sabiduría, la paz y el amor. Esa voluntad bien orientada nos hace capaces de los más grandes sacrificios e íntimas renunciaciones. Por ello se nos exige en nuestra Escuela de Fraternidad Cristiana Universal, igual que en el ceremonial Cobda, en el segundo portal, el manto de lino, la renuncia a toda sensualidad en pensamiento, palabra y obra, o sea, una gran pureza de vida en lo íntimo y en lo manifestado al exterior. Cabría preguntarse si dicha exigencia, la renuncia de toda sensualidad, es un propósito o una condición. Como propósito, yo puedo observarme, actuar y ver o registrar aquello que he hecho mejor o peor, ¿no? Como condición, no tengo absolutamente ni una posibilidad de superar dicho portal, al menos en mi actual existencia humana. Ninguna posibilidad. Yo no creo que el Divino Maestro nos exija aquello que no podemos dar. Sí que entiendo que en este proceso me invita a observarme y a movilizarme dentro de mis posibilidades. Es ahí donde la voluntad adquiere una dimensión de primer orden, pues no opera desde la frustración, sino del deseo de mejora como parte fundamental de mi vida. No obstante, el impulso de un medio tan potente como es la voluntad requiere de un motor. Fijémonos, la pureza es condición de los puros de corazón, está claro.
Sabemos que el corazón no entiende de ideas, de conceptos, de excusas. El corazón siente, se apasiona y se entrega. Únicamente desde esta pasión y entrega hacia algo puedo poner el motor de la voluntad en marcha y mantenerlo orientado hacia el justo anhelo. Cuando la voluntad no está condicionada por otro anhelo que la del alma, es sencillamente imparable. En cambio, notaremos que está adulterada por ideas limitantes, por dogmas, por prejuicios, si observamos que no persevera delante de las dificultades, que es voluble ante las debilidades de la vida, que es débil ante los tropiezos propios, derivándose en una suerte de fuerza de voluntad, intransigente y tirana de uno mismo. ¿Cuántas veces uno intenta ser aquello que no es? Hay fuerza de voluntad, una tremenda fuerza de voluntad, pero esa fuerza de voluntad está al servicio del yo inferior. Digo, la voluntad es un recurso, no una finalidad en sí misma, y solo es perseverante cuando está al servicio del anhelo del alma, porque sus propósitos son proyectados hacia la eternidad, hacia aquello que es imperecedero. Hablemos ahora del cambio. Hemos de distinguir entre los anhelos del alma y los deseos de la personalidad, pues podemos caer en lamentables equivocaciones cuando no lo consideramos de este modo. Recuerdo, por ejemplo, para poner un pequeño ejemplo, el de Garvey, ¿no? Que cuando había ya destrozado todo se va con los cobdas para hacerse postulante y tal, y bueno, que al final se cansa y va a ver a Bell a ver si le puede ayudar, porque le han dicho que es el hombre luz, etcétera, etcétera. Allí hay deseos de la personalidad, no hay ningún anhelo, ningún deseo del alma, y por lo tanto va cayendo una y otra vez, va creciendo la frustración, ¿no? Dice así: el alma consciente dispone de enormes recursos, porque tiene una perspectiva que se proyecta íntegramente, compilando el pasado remoto y el presente. O sea, el alma es capaz de ver todo su pasado y el presente, el momento actual, en una simbiosis que le permite conocer las debilidades que debe trabajar aquella personalidad. No todas las debilidades, aquellas debilidades que debe trabajar aquí y ahora la personalidad. Los pactos que ha adquirido también, y las fuerzas que tiene y que le sostienen, y también las alianzas que cuenta para su cometido, ponderando las resistencias de la materia y las experiencias que debe vivir en función de su plan de vida. Todos tenemos un plan de vida. No venimos aquí al acaso. Antes nos hemos preparado, como cuando viajamos y vamos a un lugar que desconocemos, hacemos un croquis o ponemos en marcha el GPS. Cuando me observo a través de mis ojos, parezco una broma, pues tengo todos los ingredientes para hacer una buena paella. Espero que todos los americanos sepan lo que es una paella. Pero nunca acierto con la cocción, y de tanto probar ingredientes demasiado cocinados o excesivamente crudos, voy perdiendo el sentido del gusto y mi visión sobre la paella ideal se distorsiona. No me gusta la paella, le pongo más sal y le quito agua. No me gusta la paella, la dejo más tiempo y le añado agua. No me gusta la paella, le pongo más langostinos y le quito calamar. Es agotador, ¿no? Yo soy, partiendo de esa premisa y sin darle ningún tipo de importancia a cómo soy, observemos como si fuese un juego, cómo se manifiesta la personalidad. No puede no manifestarse. Si soy un manzano, daré manzanas. Si un peral, peras. Solo puedo manifestar aquello que soy, no aquello que pretendo ser. Si observo externamente
todo ocurre fuera, reacciono y mi cambio ocurre fuera, expreso lo que pretendo ser apenas como una proyección de mí, pero no influye en lo esencial. Y por lo tanto, mi voluntad se enfoca en mi aspecto, en mi trabajo, en mi familia, mis posesiones, mi prestigio, y gasto ingentes cantidades de energía vital para compensar lo que realmente soy. Esta opción es coherente con la sociedad actual y reconozco que con ese método el ser ha obtenido grandes logros en el campo de la medicina, la ingeniería, la comunicación, la biología, la nanotecnología, etcétera, etcétera, sin haber podido resolver ni uno solo de los problemas existenciales desde que el mundo es mundo: la enfermedad, la muerte, la guerra, el egoísmo, el sufrimiento, el dolor en sus más variadas formas, etc. Cuando hablamos de cambio, lo entendemos como un proceso de transformación que se produce con el tiempo o no. Y efectivamente, esta es una parte del proceso, pero solo es su manifestación en el plano físico, como si dijéramos la punta del iceberg. Sin embargo, en su origen no hay transformación, sino que hay proyección. A medida que el ser es capaz de orientar su voluntad hacia aquello que es esencial, y lo esencial, que es el alma, se manifiesta en el plano que ocupa el ser, o sea, el plano físico, la esencia se dilata dentro del ser y el ser irradia la esencia, diluyéndose en ella, quemándose como un incienso en el altar. Cuando el alma proyecta, es un momento crucial en lo esencial del ser. Cuando hay una proyección de esas características como el momento actual, que el alma proyecta para vivir ese final de ciclo de la manera, diríamos, con la máxima influencia de los planos de luz, tiene dos caminos para manifestarse: la iluminación a través de la apertura del ser, o el dolor, el cauce por donde penetra la esencia. Está muy bien explicado por el Cobb de Archivero Walker en su conversación con Abel. Walker de Atropatén era o es un arcángel. Es un arcángel. ¿Os imagináis poder tener una conversación con un arcángel? Ya no digo con Abel. Pero imaginaros lo que dice. Qué curioso, ¿no? Se dirá que si esa eterna energía y amor eterno lo penetran todo, la elevación de pensamiento, oración, plegaria o súplica es inútil, pues estamos ya como absorbidos por su infinita ubicuidad. Y es así en verdad. Pero los coptas decimos: cuando llueve, todos los campos se riegan por igual, lo mismo el que lo deseaba que el que no. Pero recibe mayor cantidad el que hace acueductos y represas o aljibes, donde el agua se deposita y guarda para, en el tiempo de sequía, poder regar la plantación. Llovió agua para todos, pero tuvo mayor cantidad el que se preparó para recogerla y guardarla. Así también el que ora y el que no están penetrados igualmente por la energía y amor eternos, pero con la diferencia del que recoge y guarda el agua en sus aljibes y el que la deja correr sin preocuparse de recogerla y guardarla. Y llego a este final
también con esta ilustración o con esta imagen, porque me gustaría que al final de mi vida y después de haber pasado por las manos de la propia vida, de la propia providencia, del mismísimo Dios, sea capaz de ser como una de esas tinajas que puedan contener algo de esa agua divina en donde algún ser pueda algún día beber. Muchas gracias.